Actualmente la iglesia está errando de una manera total, se está errando. ¿Por qué? Porque no se distingue lo que es una revelación especial de lo que es una mera iluminación que la iglesia tiene en los actuales tiempos. La revelación especial solamente fue dada a los apóstoles de oficio, que fueron constituidos por el Señor para ello. Los apóstoles y profetas de oficio fueron receptores y transmisores de la palabra de Dios. Receptaron la palabra y la transmitieron a la iglesia del Señor. Al final eso fue constituido como un testimonio en común de todos los apóstoles, no de ninguno en particular, y fue considerado como el fundamento de los apóstoles o como el testimonio apostólico. En la actualidad el falso neoapostolado reclama un reconocimiento de oficio, pero esto está llevando a la iglesia a aceptar que todavía se está recibiendo revelación especial. En otras palabras, nuevas revelaciones normativas, igual que las Escrituras. Y si aceptamos esto, estamos diciendo también que el canon de la iglesia no está cerrado entonces. O sea que el canon que tenemos dentro de la palabra de Dios no está cerrado. Todavía está abierto a que esto se esté completando. Y sería totalmente algo ilógico, fuera de la revelación escritural. Por eso que toda iluminación que se tenga actualmente debe ser confrontada por la única revelación especial, o sea, la Biblia, las Escrituras, la palabra del Señor. Recordemos que, según las Escrituras, nosotros tenemos en los actuales tiempos dones que son aceptados en general por la Iglesia de Cristo. Nosotros aceptamos los dones del Espíritu, pero estos son iluminaciones ocasionales en forma general que son dados por el Espíritu Santo como ayudas inmediatas a la Iglesia del Señor por medio de estos dones. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, tenemos: a unos Dios les da por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios. En otras versiones dice palabra de sabiduría. Otros tienen el don de hablar con mucho conocimiento. Entendemos en la palabra de ciencia. Y es el mismo Espíritu el que se lo ha dado. A unos les da una fe extraordinaria, a otros poder para sanar enfermos, a otros les concede el poder de realizar milagros, a otros el don de profetizar, profecía, a otros les da el poder de discernir entre un espíritu malo y el Espíritu de Dios, discernimiento de espíritus. A otros les concede que pueden hablar en diferentes lenguas, diversos géneros de lenguas, y aún a otros les da el don de interpretar esas lenguas, interpretación de lengua. Y aquí quiero quedarme con los dones que sirven de guía o ayudas inmediatas a la iglesia del Señor, lo que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía, discernimiento de espíritu o diversos géneros de lengua. La palabra de sabiduría, la capacidad de impartir consejos sabios. La palabra de ciencia, hablar con mucho conocimiento, de tanto cosas pasadas, especialmente de cosas pasadas, porque la palabra de sabiduría habla de cosas presentes y futuras. Y también tenemos la profecía, que ya son palabras entendibles, en donde Dios habla algo directamente a la iglesia de Dios, utilizando la palabra de sabiduría o también la palabra de ciencia. Tenemos también el discernimiento de espíritus, donde se discierne entre espíritus malos o espíritus de Dios y los diversos géneros de lengua. Quiero quedarme con esos, porque son los que sirven de ayuda inmediata o de guía inmediata a la iglesia. Entendemos que son los que son utilizados por el Señor como
como iluminaciones generadas por el Espíritu Santo, donde la iglesia es edificada. Tenemos que entender que estos dones existen en la actualidad. No podemos nosotros hacerlos a un lado. Están presentes dentro de la iglesia en general, y eso es entendible, pero el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, nos enseña de una manera especial que debemos procurar o pedirle al Señor los mejores dones. ¿Por qué habla Pablo de que debemos pedir los mejores dones? Porque hay unos dones que edifican a la iglesia. Hablemos de los que edifican a la iglesia. Son útiles a la iglesia, que edifican a la iglesia. 1 Corintios 14, 12. Si tanto anhelan tener alguno de los dones del Espíritu Santo, pídenle que les dé los mejores, los que de veras puedan ser útiles o de edificación para la iglesia. Ese pedirle, procurar, quiere decir buscar, pedir, preguntar, requerir, donde este don busque adorar a Dios realmente. Donde no se adore o no se dé la gloria al hombre, ya eso sería destrucción personal. El procurar sería los mejores para la gloria del Señor, no para la gloria humana, y que edifique, sean útiles para la iglesia, o sea que construyan a la iglesia, oikotomen. Eso quiere decir en el griego, viene esta palabra en griego, construcción de concreto y con todo y losa, o sea que edifique, no destruya a la iglesia en general. También tenemos de parte del apóstol Pablo muchos consejos que son normas para la iglesia. Escuchen, norma para la iglesia. 1 Corintios 14, 13 nos dice, a Dios no le agradan los desórdenes. Le gusta la armonía, como la que reina en las demás iglesias. Cuando habla de desórdenes, viene del griego akatastasia, o sea, alborotos, bandos, disensión, inestabilidad, desorden, perturbación, sedición, tumulto, confusión. Cuando alguien utiliza o ejerce un don del Espíritu y produce inestabilidad, produce desorden, perturbación, sedición, tumulto, confusión, disensión, alborotos, no es de parte de Dios. Entendamos, iglesia, eso. A Dios no le agradan los desórdenes. Y un don que produzca desorden no es de Dios. Dice, le gusta la armonía. Eirene. Quiere decir, al Señor le gusta la paz, la tranquilidad y la prosperidad, entendamos, espiritual. Eso es de Dios. Cuando un don produce paz, tranquilidad dentro de la iglesia de Cristo. También tenemos en 1 Corintios 14, versículos 29 al 40, donde Pablo nos da más luz acerca de la iluminación a través de los dones. Dice versículos 29 al 40, así que hermanos míos, procuren profetizar y no le prohíban a nadie hablar en lengua. ¿Por qué dice esto Pablo? Lo vamos a ver más adelante. Pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. Aquí quiero quedarme con el versículo 40. A hacerlo de manera correcta y ordenada. La forma en que el Espíritu Santo obra siempre lo hace de una manera correcta y de una manera ordenada. O sea, tiene decoro, tiene honra, decencia y honestidad. Y tiene un orden de organización, el Espíritu Santo, a utilizar sus dones. Y ya lo vamos a ver el por qué tiene un orden de organización el Espíritu Santo. 1 Corintios 14, versículos 2 y el 5, dice de esta manera, el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los demás. Notemos, el que habla en lenguas le habla a Dios, no a los demás, y ellos no le entienden, pues habla misterios. Esta palabra misterios viene del griego mysterion, o sea, secreto o silencio impuesto. Cuando alguien habla en lengua, así como que está en silencio, porque nadie lo entiende. Versículo 3, en cambio, el que profetiza proclama mensajes de Dios que edifican, exhortan y consuelan a los oyentes.
Cuando alguien profetiza, está utilizando el don de profetizar, de profecía, y puede ser resumido también o ser aplicado a los otros dones. Da o promueve confiar más en Cristo, que esa persona se fortalezca y tenga mayor firmeza en Cristo, no lo contrario. Si produce lo contrario, no es de Dios. También promueve el sentirse mejor, se anima o se alienta a esa persona. Si el don produce lo contrario, tampoco es de Dios. Y si le produce una consolación en su espíritu, que eso viene a ser edificarlo también, eso es de Dios. Si produce lo contrario, un desconsuelo, una tristeza profunda, no es de Dios. Versículo 4. Por eso la persona que habla en lenguas se ayuda a sí misma, pero el que profetiza contribuye a que la iglesia crezca. Ojalá todos pudieran hablar, versículo 5, en lenguas, pero preferiría que profetizaran, porque este es un don superior. Profetizar es una lengua entendible, se habla en una lengua entendible y es un don superior. Hablar en lenguas, al hablar en lenguas, a menos que después de hablar interpreten lo que estaban diciendo para que la iglesia sea edificada. Si alguien habla en lenguas, sea en la iglesia, el contexto es en la iglesia, porque eso es lo que encontramos en estos textos, y no hay intérprete, 14:28 de 1 Corintios dice, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entendemos, el contexto es utilizar el don dentro de la iglesia, en una reunión de iglesia. Si no hay intérprete de lenguas, es mejor callarse, dice el Señor a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y hablar para sí mismo. Porque si no hay nadie que interprete ni sí mismo, ni una tercera persona, segunda o tercera persona, mejor cállese, porque nadie le va a entender. Por eso el profetizar es un don superior. 14:19. Pero en la iglesia quiero hablar más 5 palabras con mi sentido para que se enseñe también a nosotros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Eso es claro, hermanos, cuando entendemos acerca de lo que Pablo nos está diciendo, acerca de la forma en que deben ser utilizados los dones del Espíritu o lo que recibimos como iluminación. Debemos tener muy en claro.